potesti, creatore mundi, genuisti qui te feci, et in eterno permanes Virgo. Ora pro nobis Dominum Jesum Christum. Eructa vicor meum verbum bonum, dico ego per mea Regi, beata es Virgo Maria, quem Dominum portasti, creatore mundi, genuisti qui te feci, et in eterno permanes Virgo. Ora pro nobis Dominum Jesum Christum. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pater noster qui es in cieli, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, se libera nos a malo. Amén. Ave María, gracia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amén. Ave María, gracia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amén. Ave María, gracia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nun et semper et in saecula saeculorum. Amén. A te levavi oculos meus, quavitas in celis, ecce sicut oculis servorum, imanibus Dominorum suorum. Sicut oculi ancilla imanibus Domine sue, ita oculi nostri ad Domine Deo nostrum, done miserator nostri. Misere nostri, Domine, misere nostri, quia multum repleti summo de spectioni, quia multum repleti anima nostra, opprobium abundantium et defectius superbis. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nun et semper et in saecula saeculorum. Amen. Sante Michael Arcangelo, defendenos sempre elio contra nequitia insidia diabolis te presidium, impere ille Deus super de pecamur, tuque principe milicia celeste, Satanarius qui spiritu maligno, que perdizione animano per vagantur in mundo divina virtuti in inferno detrude. Amén. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Este video tiene como objetivo continuar con la catequesis. Soy el Padre José Manuel. Me alegra que estén mirando el video. Dios les dé la gracia de mirarlo hasta el final. Vamos a hacer una repasadita al Salmo 122, que es nuestro lamento por la situación que vive la iglesia. Yo levanto a vos mis ojos, a vos que habitas en los cielos, como los ojos de los siervos están fijos en las manos de sus señores, como los ojos de la esclava lo están en las manos de su señora. Así están fijos nuestros ojos en el Señor Dios nuestro, hasta que se apiade de nosotros. Piedad de nosotros, Señor, piedad de nosotros, porque estamos ya muy llenos de oprobio. Nuestra alma se abrevó ya con exceso del desprecio de los ricos y la irrisión de los soberbios. Como cada día vemos la multiplicación de la maldad. Los medios de comunicación cada día van ignorando completamente las directrices de la fe, de una creencia en Dios, y se va suprimiendo a Dios por todas partes. Y usted sabe, lo que se promueve es todo lo que tiene que ver con los pecados capitales: la soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia y la pereza. Eso es lo que se promueve en todos los medios de comunicación, llámese escrito, llámese de audio, llámese de imagen y de audio.
Todo lo que se promueve es la depravación y la locura. Así que nosotros lo que nos queda es saber claramente lo que es malo y evitar el mal. No podemos, como les decía tal vez en el video pasado, yo no puedo aceptar el mal, aun aunque yo lo cometa, aunque cometa el mal, yo no puedo hacer esa transformación de que el mal es un acto ordenado porque yo lo hago y Dios entonces tiene que cambiar, porque si era desordenado, ahora lo acepto yo y Dios tiene que también decir que ya bueno, porque y es una religión ya donde enseña que lo malo, como dice San Pablo, es bueno y lo bueno es malo. Entonces, lo malo, la fornicación, los actos contra natura, todo bueno. Y lo malo es radicalizarse en torno a la cruz. No en cuanto a creerse santo, no, sino que nosotros somos seres que contenemos el desorden, el caos. Y eso, pues usted lo sabe, es el pecado, que es la transgresión de la ley de Dios de una manera libre y voluntaria. Ya lo hemos visto, que es pecado venial, que es pecado mortal, que es pecado original, los 7 pecados capitales. Y pues ahora nos queda ya para terminar esta parte, de la parte negativa, digámoslo así, del estudio de la religión, los pecados contra el Espíritu Santo. Y ya después, si Dios nos da vida, en el siguiente video vamos a ver a entrar en la virtud. Y así como es importantísimo que tengamos presente qué es pecado, cuándo se comete, también tengamos claro qué es la virtud, para no hacer esa mezcolanza de llamar, como dice San Pablo, a lo malo bueno y a lo malo, a lo bueno malo. Entonces vamos contra los pecados contra el Espíritu Santo, pero antes no se les olvide lo que dice San Pablo, que debemos meterlo en el cerebro porque nosotros mismos somos los que tenemos que convencernos. San Pablo a Timoteo, carta a la primera a Timoteo de San Pablo, capítulo 2, versículo 4, cuidado con eso, mines salvo fieri, et admisión en veritatis venire. Que todos los hombres sean salvos, Dios quiere, y que vengan al conocimiento de la verdad. Por eso nosotros tenemos que, como les he dicho, empezar a pedir por los de nuestra familia, por la iglesia, por los paganos, por los herejes, por toda esa gente corrompida, por las logias, por esa gente incrédula de las religiones falsas, idólatras. Nos toca pedir, así sea una sola Ave María por esta conversión de esta gente, pero hay que pedir porque Dios quiere que todos los hombres se salven, y si nosotros tenemos un poquito de caridad, vamos a desear hacer la voluntad de Dios. Entonces vamos a ver cuáles son los pecados contra el Espíritu Santo. Dice, llámese pecado contra el Espíritu Santo los 6 siguientes pecados. Primero, la desesperación de la misericordia divina. Segundo, la temeraria presunción de salvarse sin enmendar la vida. Tercero, la impugnación de la vida, la verdad conocida. Cuarto, la envidia o pesar de la gracia ajena. Quinto, el endurecimiento que se obstina en el pecado. Sexto, la impenitencia que no quiere pedir perdón ni apartarse del mal. Estos pecados se llaman contra el Espíritu Santo porque envuelven una malicia especial. Esto es una resistencia formal a las luces e impulsos del Espíritu Santo que iluminan y mueven al pecador. Dice, Cristo dice que estos pecados no se perdonan en esta vida ni en la otra, no en el sentido de que no diera a la iglesia el poder de perdonarlos, sino que en cuanto al desprecio formal de la gracia y endurecimiento de corazón por parte del pecador, la impide el perdón de Dios. Los pecados que claman al cielo son, o sea, aquí ya es otro tema, ¿cuáles son los pecados que claman venganza al cielo? El homicidio voluntario, matar al inocente. El pecado deshonesto que trajo la ruina de Sodoma y Gomorra, o sea, la sodomía.
la opresión del pobre, de la viuda y del huérfano, no pagar el salario a la persona que trabaja, no pagar el salario justo, eso es, clama venganza al cielo. La defraudación o retención injusta del jornal del trabajador. En la Sagrada Escritura se dice que estos pecados claman venganza al cielo a causa de su especial deformidad, venganza que Dios muchas veces ejecuta en esta vida. Ahí termina. Vamos a hacer un pequeño recuento en medio de mi corta sapiencia. Los pecados contra el Espíritu Santo, que son 6. Entonces, primero, la desesperación de la misericordia divina. Sucede muy a menudo los que estamos en la vida espiritual que nos hacemos edificios o pensamos construir la santidad es por nuestra propia fuerza y nuestro propio volumen. Y cuando levantamos un supuesto monumento a esas virtudes que estamos en adquisición y de ese muro se nos derrumba con un pecado, sucumbiendo a una tentación, pues nos cae la desesperación. Lo mismo también de estar levantando, a veces sucede con la vida espiritual como los niños cuando están haciendo castillos en la arena, que ya van levantando el castillo, ¡pum!, pasa alguien corriendo y les toca el castillo y se va al piso, y vuelven, levantan el castillo y vuelve, se va. Ese realmente, y eso forma parte aún de la vida espiritual, o sea, y nosotros no lo entendemos, nosotros creemos que nosotros somos los que estamos fabricando la santificación y Dios lo que quiere es humillarnos para que nos demos cuenta que, como Él dice, sin mí no podéis hacer nada. Al fin y al cabo nosotros debemos entender que el iniciador, eso lo veremos tal vez en las virtudes de la gracia, el iniciador de la santificación, el continuador y el rematador de nuestra santificación es Dios. Nosotros simplemente tenemos que disponernos a hacer esos recipientes que han elegido a Dios y se dejan a través de los diferentes factores amoldar como el barro se deja amoldar del alfarero. Recuerde que San Pablo dice que ninguna olla le dice al alfarero, oiga, ¿por qué me hizo así? A un vaso, ¿por qué me hizo así? Nada. Entonces, para esto es bueno meditarlo, para que no caigamos en desesperación. El tiempo y la manera de santificación Dios la tiene. Nosotros lo que tenemos que estar dispuestos es a, como les he dicho, a vivir en esa humildad y en ese sometimiento al juicio de Dios y de no creernos absolutamente nada. Precisamente el domingo, si Dios nos da vida, el sermón trata sobre eso, sobre el que va al templo, los dos que van al templo, el uno a pavonearse y el otro a humillarse. Entonces la desesperación, cuidado con la desesperación, es una tentación del demonio. Nosotros no tenemos por qué desesperarnos. Es que eso es lo que somos nosotros, inconstantes y miserables, portadores de cualquier pensamiento depravado, y Dios permite esos pensamientos o esas, para que nos humillemos y nos afiancemos en la confianza en Él. Entonces, cuidado con pensar que la santidad se la están haciendo ustedes y que yo fallé, entonces ya, no, vaya, hay que ir a Dios, tenemos que ir a Dios para que Él decida qué hace con nosotros, y nosotros somos al fin y al cabo los canes llenos de sarna, que no son capaces de hacer nada, y Él es el dueño. Entonces, ojo con la desesperación, pecado contra el Espíritu Santo. La segunda, que es la temeraria presunción de salvarse sin enmendar la vida. No, yo no podría decir cuál es más grave si entre la desesperación o la presunción. Tienen los mismos fines, que es la condenación eterna. ¿Por qué? Porque la gente presume de que ya es santa,
Yo les he comentado a ustedes como personas dicen, ay, ojalá que se acabe este mundo ya, ojalá que este mundo ya se acabe, ay, yo estoy con papito Dios. Y ustedes, como les he dicho, ¿se confiesan? Yo no uso confesión. ¿Usted reza el rosario? Yo no rezo el rosario. Es más, yo creo en Dios, pero yo no creo en ninguna religión. Entonces, ¿en qué Dios creen? En un Dios por ahí evaporado, abstracto, que no tuvo encarnación, no fue anunciado por los profetas, no tuvo encarnación, no tuvo madre, no tuvo padre, no dejó sacramentos, no dejó doctrina, no. Es algo abstracto. Eso se llama pecado de presunción, perdón, que es completamente maligno, obra del diablo, porque ¿qué trae el pecado de presunción? Como la gente cree que puede salvarse sin bajar la cabeza, sin confesarse, sin misa, sin rosario, sin catecismo y sin nada, hace que cada persona se haga su propio camino porque va a ir para donde papito Dios y mamita María, no me caso, vivo así, no bautizo ni los hijos, y la iglesia así va muriendo. O sea, los efectos son de un cáncer espantoso, porque al no buscar la gracia en los sacramentos, en la oración, en la pertenencia a la iglesia, va habiendo una difusión, se va diluyendo la iglesia. La iglesia es, como le he dicho a ustedes, es una agrupación, es una piña, es una comunidad, pero esas personas así, que no practican porque se creen ya santos sin hacer nada, se van regando, y la iglesia va desapareciendo. Lo que está sucediendo hoy en día con todos esos espirituales, que ya no, yo no me confieso, no, yo ya no rezo rosario, es pura repetidera, todo, o sea, a todo le ponen coto, le ponen falla, cuando esas cosas fueron colocadas por la iglesia, guiadas por el Espíritu Santo, para preservar una vida espiritual. Eso se llama presunción. Nosotros lo que tenemos que creernos siempre es pequeños y merecedores prácticamente del infierno. Y, pues hombre, después hablaremos más de eso, como les digo, si Dios nos da vida. Seguimos en el tercer punto, el tercer pecado contra el Espíritu Santo, la impugnación de la verdad. La impugnación de la verdad. También un pecado muy fácil de caer, pero eso viene de la soberbia. Cuando yo no acepto al maestro, a los doctores de la iglesia, porque pensaba yo ayer que este lema de que nadie juzga al Papa, es cierto, nadie juzga al Papa, él tiene toda la autoridad, pero al Papa lo juzga Dios. Y Dios, según me lo han enseñado a mí, como católico, es un fundamento católico, Dios habla, perdón, a través de la Sagrada Escritura y a través de la doctrina de los santos padres. O sea, entonces, si Dios me habla a través de la Sagrada Escritura y de la tradición de los santos padres, esa Sagrada Escritura y esa tradición de los santos padres juzga al Papa. Luego entonces, si el Papa está contra la Sagrada Escritura y está contra la tradición de los santos padres, no puede estar entre los aprobados por Dios. Tiene que estar estar en el grupo de los que están contra Dios, o sea, en el bando de Satanás. Entonces, sí hay quien juzga a Dios, al pontífice, que es Dios, que está en la Sagrada Escritura y en la tradición de los santos padres. Esa es la enseñanza de la iglesia. A través de eso, a través de esos dos medios, el Espíritu Santo nos habla. Y si no, pues entonces caemos lo mismo en un Dios abstracto. Si el Papa puede hacer y deshacer, coger la Sagrada Escritura, botarla a la basura, lo que dicen los santos padres, hace esto a la basura, y no, y él sigue siendo ¿qué? Si no respeta las dos fuentes de la revelación. Eso se llama impugnar la verdad. Hacer cosas que van abiertamente en contra de la iglesia, en contra de lo que la iglesia hizo durante 2000 años, con la base tomada de la Escritura Sagrada, que es la palabra de Dios, y el magisterio de los santos padres. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que tenemos hoy en día es una jerarquía que impugna la verdad para implantar una religión global, una religión donde sus dogmas son totalmente sinodales, o sea, todos jocosos, que nada se cree, es todo relativo,
una moral libertina y unos ritos precolombinos y por allá basados en las prácticas hindúes y de indígena, aborigen, completamente ajeno a la escritura sagrada, que centra toda la liturgia en el sacrificio de Cristo en la cruz. Todo, ¿eso qué quiere decir? Están pecando contra el Espíritu Santo porque están impugnando la verdad. La Sagrada Escritura dice que cuando dos hombres se echan, cometen pecado, como Dios castigó a Sodoma y Gomorra. Ahora dice la jerarquía, no, eso no es así. ¿Qué están haciendo? Son impugnadores de la verdad. ¿Ve? ¿Quién lo dice? Lo dice la Sagrada Escritura, lo dicen los santos padres. Entonces, ¿qué pasa? Esa gente está contra el Espíritu Santo, señores. La envidia o pesar de la gracia ajena. Miserable es aquella persona, o miserable soy yo si llego al ver que una persona es más piadosa que yo, más espiritual que yo, y yo siento envidia de eso. Debemos alegrarnos, hermanos, alegrarnos, porque usted sabe que la fuente infinita del amor es Jesucristo nuestro Señor. Y cada persona que ama a Cristo, así sea una partícula, un microbio de afecto, de caridad, si es sincera, quiere, como yo le he dicho, extenderse. Entonces, ¿cuánto nomás vamos a desear que haya gente que ame a Dios? Como decía San Pablo, que en todo Dios sea glorificado por las personas. Tenemos que desear que la gente ame a Dios. Qué bueno desear y querer y ver gente que ame a Dios. Alguna vez alguien me decía, así como haciéndome, como que yo le tenía envidia, pero yo, gracias a Dios, yo me alegro de que haya personas que traten a nuestro Señor con reverencia y con respeto, traten las cosas de la iglesia con veneración y respeto. Entonces, eso es para evitar esa envidia. Cuando usted vean a una persona, y eso me acordaba también esta mañana de Monseñor Lefebvre, que él decía, cuando encuentren a una persona, le decía a los sacerdotes, cuando encuentren a una persona en cualquier parte del mundo que esté defendiendo la fe católica, no lo señalen, alégrense porque está haciendo ese trabajo, está defendiendo los derechos de nuestro Señor Jesucristo. Esas eran palabras de Monseñor Lefebvre que yo se las escuché. Y bueno, pasamos entonces a el quinto pecado. Vamos, acuerde, primero desesperación, segundo presunción, tercero impugnación de la verdad, cuarto la envidia por la gracia de los demás, y el quinto endurecimiento que se obstina en el pecado. Ahí también es muy difícil que entre la gracia de Dios, porque lo que les he dicho, nosotros tenemos derecho a ser pecadores. ¿Sabe por qué? Porque es que nosotros fuimos concebidos en pecado y lo que hay dentro de nosotros es eso. Pero el bendito Dios en la persona de su Hijo nos trajo la gracia. Entonces lo que nosotros tenemos derecho es a reconocer el pecado, mas no a llevar el pecado a Dios y a implantárselo a Dios, lo que está sucediendo ahorita con lo que hace Roma. No solamente ellos están diciendo, podemos bendecir una cosa que abiertamente está contra la naturaleza y contra Dios, sino que le están enseñando a la gente a hacerlo. Eso se llama endurecimiento para mantenerse obstinados en el pecado. ¿Perdieron la noción de la virtud? Ah, no sé. Pero ustedes saben que el Señor hasta un pensamiento malo nos lo va a juzgar. Y yo sé cuando cometo una falta. Si yo tengo el conocimiento de la santidad de Dios y de mi naturaleza corrompida, yo sé cuándo tengo la gracia de Dios y cuándo yo mato esa gracia de Dios con mis actos. Llámese pensamiento, palabra, obra y omisión. Acuérdense como lo decimos en el Yo Pecador. Entonces, ese endurecimiento para obstinarse en el pecado. Y fuera eso, lo más grave es que hay gente que se atreve a acercarse a los sacramentos haciendo ese contubernio con el mal, como si Dios se fuera a dejar burlar. Entonces voy a aparentar, pasar a comulgar,
e inclusive a confesarme, pero ese pecadito lo dejo guardadito porque es que es el que más me gusta. Y después va y me trago la hostia, ¿y qué pasa? Comete 2 sacrilegios en la confesión, un sacrilegio porque fue a conciencia y no confesó un pecado, y en la comunión al comerse el cuerpo y la sangre del Señor, lo que dice San Pablo: quien come su cuerpo y bebe su sangre indignamente es reo del cuerpo y la sangre del Señor. Ese es por el endurecimiento, el que se obstina en el pecado y no lo escupe, o aparenta escupirlo, pero no lo hace de verdad. El sexto, la impenitencia, que no quiere pedir perdón ni apartarse del mal. Esa es otra. Hoy en día una cosa lleva a la otra. La impenitencia, la presunción, todo eso lleva a eso, a la impenitencia, a no ser penitencia. En la presunción, no, si yo ya soy santo. Es más, el Señor debería venir ahorita a acabar con este mundo y yo ya me considero en los que va a ir al lado. Eso se llama presunción. No dice que Dios me dé la gracia de estar arrepentido, haber recibido los sacramentos, haber hecho mi oración y esperar de Dios la clemencia y seguir humillado. No, él hace una oración y ya se cree que sacar pecho, yo ya soy santo. Yo no sé, pues es una mentalidad completamente que no está en la Sagrada Escritura, que nos manda humillar nuestra cabeza a Dios y creernos. El Señor lo dice: el que quiera ser el primero, hágase el último. Si queremos entrar al cielo, creámonos el más indigno de entrar al cielo. ¿Por qué? Porque si yo quiero ir al cielo y sé la grandeza del Rey que está, su corte, la corte de sus ángeles, arcángeles, tronos, dominaciones, potestades, principados, virtudes, serafines, querubines y serafines, la Santísima Virgen María, el coro de grandes, los mártires, personas que han dado la vida por el Rey. Yo quiero ir allá. ¿Y yo qué tengo? Yo no tengo nada. Lo único que tengo es la esperanza de que el Señor tenga la piedad y me mande seguir. Entonces, ¿qué ando yo deseando pavonearme allá al lado del Rey, como ayer en la fiesta de Santiago, que la mamá pidiendo que lo dejen sentar al lado de la Santísima Trinidad? O sea, nosotros no podemos tener ese espíritu. Allá yo no sé cómo les habrá ido, pero que yo no pienso que eso no es católico. Bueno, entonces dice que terminamos ya, que estos pecados se llaman contra el Espíritu Santo porque envuelven una malicia que está forrada en la soberbia de no reconocerle a Dios quién es Él, en, como dice Santa Teresa, no reconocer la humildad, que es la verdad, que Dios es la única fuente de santidad y que nosotros no podemos tener ni siquiera un solo pensamiento referente a Dios y a la vida eterna, si no la da. Yo espero que algo les sirva este video. También dice acá sobre los pecados que claman al cielo, que es asesinar a las personas inocentes, la práctica sodomítica, la opresión del pobre, de la viuda y del huérfano, y robarle el salario a la persona que trabaja justamente. O sea, justamente trabaja, justamente debe retribuírsele. Espero que les sirva de algo y nos sirva de algo esta catequesis. Y bueno, como les he dicho, voy a hacer ahorita un video cortito sobre las preguntas, porque ya quedando atrás, que me han hecho referente a, entonces, si alguna persona pues quiere hacer alguna pregunta, pues la hace y se le responde en esa nueva sección de preguntas. Adiutorio nostri nomini Domini, qui feci celum et terram, Domino vobiscum et cum spiritu tuo, benicamus Domino Deo gratias, benedicat vos omnipotens et misericordiae Pater, et Filius et Spiritus Sancto. Amén. Que todo Dios sea glorificado.